Vamos a dar inicio a unidades de repaso a continuación de esta presentación y en adelante. Las unidades de octavo básico que van a ser evaluadas en la prueba ya fueron todas pasadas. Por lo tanto, de aquí en adelante lo que vamos a hacer es ir haciendo unos tipos de preguntas para ver cómo se responden, aprender algunas técnicas para responder esas preguntas y ir aprovechando de reforzar la materia. Hoy día en esta presentación trabajaremos el tema del Renacimiento y de la Revolución Industrial. El Renacimiento fue una etapa que se desarrolló en el paso, ¿no es cierto?, de la Edad Media a la Edad Moderna. Iniciándose la Edad Moderna hacia el siglo XV aproximadamente, se va a generar un proceso, ¿no es cierto?, un movimiento que se va a denominar el Renacimiento. Si a ti te preguntaran de esta manera entonces, ¿cuál sería la alternativa correcta? El Renacimiento fue una etapa que se desarrolló en el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. Podría ser definido como movimiento artístico y cultural que retoma los ideales clásicos de la Edad Media, movimiento artístico y cultural que retoma los ideales clásicos del mundo greco-romano, movimiento artístico y cultural que plantea que el ser humano debe renacer luego de la Edad Clásica, movimiento artístico y cultural que plantea que el ser humano debe renacer luego de la Edad Media. Aquí hay 4 alternativas. Vamos a ir analizando la pregunta para que tú sepas cómo, de qué manera se enfrentan este tipo de preguntas en la prueba. Primero hay un encabezado, ¿no es cierto? El encabezado es la parte inicial donde dice del Renacimiento hasta podría ser definido como. Esa es la parte del encabezado que nos va guiando sobre la temática en particular sobre la cual se está haciendo la pregunta. En este caso sobre el Renacimiento. Y luego se procede, ¿no es cierto?, a dar las distintas alternativas de respuesta. Hay una que es la correcta y el resto se transforman en distractores, es decir, aquellos que te puede generar a ti un error, te puede inducir a un error. Por ejemplo, la primera, movimiento artístico y cultural que retoma los ideales clásicos de la Edad Media. Aquí hay un equívoco, porque los ideales clásicos o el mundo clásico corresponde al mundo greco-romano, la Edad Antigua y no la Edad Media. Por lo tanto, la letra A no es. La B, movimiento artístico y cultural que retoma los ideales clásicos del mundo greco-romano. Ahí está la respuesta, porque el Renacimiento es un movimiento artístico y cultural y retoma las ideas que tenían los clásicos en el mundo greco-romano. Es decir, cuando hablamos del mundo clásico nos referimos a las civilizaciones de Grecia y de Roma. Por lo tanto, la letra B es la que corresponde. Analicemos la C y la D. La C, movimiento artístico y cultural que plantea que el ser humano debe renacer luego de la Edad Clásica. Ese es un muy buen distractor, porque el Renacimiento significa renacer. ¿Qué es lo que renace? Renacen los ideales del mundo clásico. El problema es que ahí te están diciendo que el ser humano debe renacer. Y no habla del ser humano, sino que habla de los ideales que el ser humano tiene. Entonces, entre la B y la C, tú podrías haber tenido alguna confusión. La letra D, movimiento artístico y cultural que plantea que el ser humano debe renacer luego de la Edad Media, no corresponde, porque en realidad el hombre tiene que renacer, no es lo que tiene que renacer el hombre, sino que los ideales del mundo greco-romano. Entonces, el Renacimiento, recuérdalo, es un movimiento artístico y cultural que retoma, ¿no es cierto?, trae de nuevo a flote los ideales clásicos del mundo greco-romano. Otra pregunta. El Renacimiento como movimiento artístico tuvo sus principales manifestaciones en las siguientes zonas geográficas, lugares donde se desarrolló el Renacimiento. Si bien es cierto, fue un movimiento que se extiende por la mayoría de Europa, tuvo lugares donde fue mucho más intenso. ¿Las grandes ciudades de los turcos en el Mediterráneo? No, el Renacimiento es más bien una manifestación europea, más que de la zona de Asia y de los árabes. Las ciudades españolas alejadas, ¿no es cierto?, del Mediterráneo, ya que no recibieron la influencia turca. No, porque el Renacimiento se da precisamente más cercano a las zonas comerciales del Mediterráneo. Las ciudades inglesas, a raíz del proceso de revolución industrial que vivían, tampoco. Aquí la alternativa correcta podría estar asociada a la letra A,
Solo que le falta a la letra A es la ciudad italiana, las grandes ciudades italianas en el Mediterráneo. Ahí sería la correcta la alternativa A. Pero aquí, por ejemplo, no hay ni una alternativa correcta, porque los turcos, ¿no es cierto?, no son los lugares donde se desarrolla el Renacimiento. La más parecida podría ser la letra A. Las ciudades españolas no, y las ciudades inglesas tampoco. Esas están asociadas a procesos de revolución industrial. Entonces, si a la letra A le colocamos las grandes ciudades italianas en el Mediterráneo, ahí sería la letra correcta, la alternativa a esta respuesta.